buenas, una vez más, soy vuestro paisano, el historiador Manuel Parodi, y venimos ya cerrando esta serie de podcasts que hemos estado dedicando a las revoluciones de principios del siglo XIX, la oleada revolucionaria de 1820, momento en el que se inserta ese periodo tan específico, tan relevante para la historia contemporánea de España y de Europa, como fue el gobierno del trienio liberal entre 1820 y 1823, periodo de gobierno regido por las premisas de la Constitución de Cádiz de 1812, que acabaría precisamente en el verano de 1823 con los dramáticos sucesos, con los hechos del Trocadero, la batalla del Trocadero, de la Matagorda y de la Cabezuela, que darían al traste con la resistencia liberal a la invasión de ese ejército francés, pero en realidad paneuropeo, enviado a España por las potencias coaligadas en la Santa Alianza. Esa coalición de países reaccionarios, Francia, Rusia, Prusia y Austria, que se constituyeron en gendarmes de la Europa de la época. Lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses en los podcasts que hemos grabado y que hemos compartido, y que, bueno, ese ejército de los 100.000 hijos de San Luis, enviado por Francia, pero en realidad impulsado por esa coalición de la Santa Alianza, daría al cabo y al traste con el gobierno liberal. Hemos ya dejado a las tropas francesas ocupando la isla del Trocadero, desbordando las defensas liberales españolas en el caño de la Cortadura, en esa defensa artificial erigida por los liberales españoles ya tras la marcha de Napoleón, en previsión de un refuerzo de la isla de Cádiz, de la fortaleza de Cádiz, un refuerzo que se reveló a todas luces insuficiente, puesto que fue incapaz de detener a las tropas reaccionarias europeas la noche del 31 de agosto de 1823. El duque de Angulema, comandante de esas tropas, sabemos que ha ocupado Puerto Real, ha ocupado el puerto de Santa María, ha cercado la bahía de Cádiz, ha derrotado a los liberales españoles en el Trocadero la noche del 31 de agosto y, como decíamos, se dedica a completar el estrangulamiento, el cerco de la bahía de Cádiz con un paso siguiente que será el del asalto a la fortaleza de Santipetri entre San Fernando y Chiclana, una batalla mucho más breve, más corta que la del Trocadero, que terminará de sellar definitivamente el destino aciago de los liberales. Ese gobierno liberal, encerrado, encastillado en la isla de Cádiz, sin socorro, sin ayuda de ninguna escuadra, ni española, ni extranjera de otra nacionalidad, ese gobierno que Fernando VII considera que lo tiene encarcelado, que es su carcelero, finalmente liberará al rey Fernando VII, que cruzará la bahía en una chalupa, se encontrará en el puerto de Santa María con su primo y subordinado, el duque de Angulema, que lo recibirá con toda pleitesía y con toda la cortesía propia del momento. Y finalmente esa isla fortaleza de Cádiz se rendirá a las tropas de Angulema. El rey Fernando VII dará una serie de garantías al gobierno liberal que inmediatamente se negará a cumplir y derogará, por supuesto, la Constitución de Cádiz y se negará a gobernar de acuerdo con los principios liberales que habían impulsado el trienio y a los cuales él se había opuesto ferozmente desde su regreso a España tras la derrota de Napoleón Bonaparte, 1814-1815. ¿Ante qué nos encontraremos? Pues nos encontraremos ante el hecho determinante, fundamental, de que esos acontecimientos vividos en la bahía de Cádiz en 1823, en el verano, otoño de 1823, la ciudad de Cádiz se rendirá a finales de septiembre, principios de octubre de ese año. Esos acontecimientos son determinantes, fundamentales para la historia de Europa, puesto que por primera vez en España ha gobernado un principio liberal, se ha gobernado bajo los principios liberales, que además han servido como modelo en Europa para revoluciones liberales como en Portugal, como en distintos estados italianos, como recordemos que en Italia, en algunos de esos territorios se gritaba viva la libertad y viva la Constitución de Cádiz, y se implementó la Constitución de Cádiz como el modelo a seguir para esos gobiernos liberales
caso del reino de Piamonte-Cerdeña o del reino de Nápoles, como hemos visto en precedentes ocasiones. Por tanto, esa defensa de las libertades en el Trocadero, en la Matagorda, en el Bajo de la Cabezuela, también en Santipedri y en Cádiz, por supuesto, serían un hito en la historia del constitucionalismo y de la lucha por la democracia en el mundo occidental, en Europa. Y tendrían su epicentro, su ónfalos, en no solo la Bahía de Cádiz, sino en el actual y entonces término municipal de Puerto Real. Algo para, bueno, recapacitar, algo para detenerse a considerarlo y algo que hemos querido venir considerando a lo largo de estos últimos meses en estos podcasts breves, píldoras de historia, no solo de Puerto Real, sino historia universal. En el próximo, que será ya el último, hablaremos de las consecuencias. Hablaremos de las consecuencias en España y dentro de nuestras fronteras, así como en el contexto de Europa. Y explicaremos, una vez más, por qué en París existe una plaza del Trocadero, tal y como en Londres existe una plaza de Trafalgar. Precisamente a raíz y como consecuencia de estos hechos del primer cuarto del siglo XIX.